Guatemala hay muchas verdades oficiales, pero pocas preguntas incómodas. Esto es Contrasentido, un espacio para analizar política, derecho y poder, sin consignas, sin propaganda y sin miedo. Con Tomás Krillman y Jordán Rodas, cuestionamos lo obvio y decimos lo que otros prefieren callar. Muchas gracias por estar sintonizando. Nuevamente nos encontramos con Jordán Rodas. Hoy, lunes 9 de marzo, tenemos mucho que abordar. Cuando empezamos este espacio, ¿verdad, Jordán? Era para hablar de temas de políticas sociales y de derecho. Y pues caímos justo en las comisiones y en las elecciones. ¿Cómo estás y cómo la has pasado, Jordán? Hola Tomás, bien, aquí con nuevas energías después de un final de semana bastante gratificante compartiendo con amistades aquí en Euskadi, en el País Vasco donde me encuentro. Y bueno, siguiendo al tanto la realidad nacional, preocupado por lo que pasó en el Congreso de la República, en el tema de la elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, muy a la expectativa de lo que el presidente Bernardo Arévalo decidirá juntamente con sus ministros en esta semana, que es hasta que vence el plazo para elegir también al dúo de magistrados titulares y suplentes para la Corte de Constitucionalidad, dándole seguimiento a la elección de magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Las elecciones siguen en la universidad, Walter Mazariego sigue cayendo y eso, bueno, ya las magias están por salir de la universidad, eso es un gran paso para la academia. Estamos a punto de recuperar la San Carlos, eso nos debe motivar ante ese escenario bastante oscuro que parece que se nos vino la noche con todo lo que está pasando por el pacto que sigue bastante fuerte y por el otro lado los que no son del pacto abiertamente pues les falta más conmigo, ojalá que se pongan las pilas en lo que resta porque si no la situación del país se va a complicar más y con alegría compartir con vos un poquito estos y otros temas que pudieran surgir, pero tenemos suficiente con esto que he enunciado y que habíamos hablado antes de cámaras contigo. Sí, hay que agradecerles, por favor, compartan, comenten, enciendan la campanita de la suscripción y las notificaciones, porque no llevamos un mes y ya estamos llegando a 200 seguidores, lo que quiere decir que estas babosadas que nos ponemos a hablar, vos y yo aquí, Jordán, le interesan a la gente. Hay un sentido de hartazgo y si bien es cierto, estos procesos de comisiones, de elecciones en la USAC, parece que son un ciclo de nunca acabar, las condiciones no son las mismas. Uno nunca cruza el mismo río dos veces y la gente está cansada. Si fueran democracia limpia, si fueran nombramientos a magistrados limpios y basados en la ley, pues sabemos que tendríamos otro país, ¿verdad? Pero por eso es que la lucha es constante y de eso venimos a hablar, de la ley, venimos a hablar del Estado de Derecho, de los temas sociales que nos preocupan. Jordán, hoy pues estás en calidad de préstamo por allá, por la península ibérica, pero esperamos que pronto estés de vuelta, como que fueras un gran futbolista del derecho y los derechos humanos. ¿Qué te parece para que la gente tenga una idea? Si hoy abordamos la elección de la USAC, va a haber una elección de profesionales de derecho y otros procesos electorales de los 170 electores que forman esos 34 cuerpos electorales, un posible cierre de la USAC, vamos a abordar también. Posteriormente, el nombramiento aún pendiente a esta hora del magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad por la Presidencia de la República en Gabinete de Ministros. El listado que ya ha sido publicado, ¿verdad?, de perfiles para magistrados al Tribunal Supremo Electoral, y cerramos con la evaluación de qué sucedió en el Congreso de la República con el nombramiento, que ya todos han de estar informados, de Raúl Molina Barreto como magistrado titular y Luis Rosales como magistrado suplente. Ese sería el orden en el que estaríamos abordando los temas, Tal Jordán. No vez sé si tienes alguna nos falta objeción. un asunto, sí, nos falta quizás, no podemos dejar de abordar lo que ya se está viniendo cocinando, ojalá que para bien, que salga bien la receta de la elección y designación por parte del señor presidente del fiscal general y jefe del Ministerio Público. La comisión de postulación pues, sigue su trabajo a efecto de presentar oportunamente el listado de 6 profesionales del derecho para que el presidente proceda a su designación y que en mayo tengamos una nueva o un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala.
digamos que esos son los dos procesos, el nombramiento de magistrado titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad y de fiscal, que no debería haber intromisión, que debería el presidente de demostrar esa valentía y ese carácter, y ser democrático es responder a la necesidad y al eh, sentimiento de las masas. Yo estaba viendo, pues ya aquí ya perdimos un poco el script, el guión, pero yo estaba viendo la publicación de esta congresista María Elvira Salazar, felicitando el proceso de elección en el Congreso de la República del magistrado titular y magistrado suplente como un ejercicio democrático, y los comentarios de la gente en x.com realmente demostraban, pues yo no encontré un solo comentario que estuviera en favor de lo que ella estaba diciendo, porque va en contra de lo que los Estados Unidos está pregonando en este momento, de ir contra la corrupción, de ir contra las maras, incluso el narcotráfico, Jordán. ¿Qué papel va a tener la embajada, el agregado comercial John Barrett, el Departamento de Estado y el lobby de estos grupos empresariales de Guatemala que quieren seguir cobijados, quieren seguir protegidos en las altas cortes? ¿Crees que va a tener una influencia en el magistrado que nombre o magistrada que nombre el presidente de la República y en el proceso de fiscal? Yo esperaría que no, Tomás, porque el poder es soberano, viene del pueblo de Guatemala, no de otro pueblo, otro país, menos de autoridades de otro país. Para eso se eligió un Congreso de la República, para eso se eligió un presidente de la República. Yo pienso que el tema de la injerencia que el propio presidente Arevalo denunció públicamente, bien amerita, incluso haber llamado a consulta al embajador de Guatemala en Washington, porque cuando hay conflictos internacionales, una herramienta que se utiliza en la diplomacia es llamar en consulta a ver qué piensa nuestro embajador, en este caso sería el embajador Beteta en Washington, y que platicaba con el presidente Bernardo Arevalo para ver qué pasos a seguir, porque si solo vamos a estar escuchando al presidente de la República exhortando a los diputados a que hagan una elección digna, yo no sé, eso es ser muy optimista, creer en actos de fe, milagros casi, no. Pienso que tendrían que repensar la estrategia y ver, por ejemplo, qué ha funcionado cuando sí se logra una gran mayoría, casi unanimidad en el Congreso. Me refiero a aprobación del presupuesto, se los votaron por un amparo, ampliación del presupuesto de nuevo, y ahí no hubo problema, Tomás. Entonces, cuando se quiere, se puede. Algo tiene que cambiar en la estrategia política del actual gobierno y su partido bicéfalo, semillas, raíces o lo que sea, y los aliados pegados con chicle, por cierto, porque qué tan aliados son. A mí me gustaría ver la reacción de los grandes liderazgos nacionales que en estos casos no se pronuncian, y en cualquier país democrático escuchamos siempre que dicen los secretarios generales de los partidos, por ejemplo, Tomás. Acá estamos por proyectarles justamente lo que compartió. Vamos a ver, espero que se pueda Ahí leer, pero está, dice te María escucho un Elvira poquito, pero Salazar hace 3 horas. Felicitaciones a la República de Guatemala por demostrar que, con auténtico ejercicio democrático, es posible elegir magistrados independientes del crimen organizado y del narcotráfico. Ese es el camino correcto. Atentos y esperamos que los próximos nombramientos mantengan ese mismo compromiso con la justicia y el Estado de Derecho. Esto es lo que expresaba la representante María Elvira Salazar. Acá le pone María Elvira Salazar y los cubanos exiliados, cuánto daño con su radicalismo. Javier Monterroso, señora, no sea hipócrita, por favor. A usted y a su gobierno lo que le interesa es que los magistrados sean conservadores. Bueno, no voy a leer todos los comentarios que no, hay, Dios guarde, pero no es es darle mucha importancia a una congresista. Lo que hay que ver también es qué dice el Departamento de Estado, ¿verdad? Especialmente, pues sería, de repente, pudiéramos tener la información de qué va a hacer Cancillería. Nosotros nos vamos a quedar con la aparición que en su momento hizo el presidente de la República. ¿Y qué pasa después? ¿Qué va a pasar con la designación de, como decía, de los magistrados de la Corte por parte del Ejecutivo, la elección de fiscal general? ¿Hasta dónde va a permitir más injerencia? Esa es la pregunta del millón ahorita. y en silencio la gente calla, pero se rumora que el Ministerio Público, para tratar de cobijar a Consuelo Porras, estaría buscando, pues de alguna manera, desconocer el resultado del Colegio de Abogados y Notarios, que eso es realmente es una huizachada, es ir Pero en no se puede contra de la descartar nada, democracia. Tomás.
En Walter, recuerda que todo puede pasar, pues eso no Pero sería digamos sorpresa. que un verdadero socio comercial y que estuviera apegado a la defensa del Estado de Derecho estaría oponiéndose a este tipo de Sí, no, pero eso es ser muy acciones. idealista, eso es ser muy idealista, Tomás. Esto es Pero yo creo, realpolitítica. Jordán, que eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente, porque la gente que nos va a estar viendo, al igual que tu persona, al igual que yo, son idealistas. Estamos esperando que haya un cambio, ¿no? Un giro. Sí, Y pero no depende definitivamente ni que de es, ti ni de mí. Entonces, depende del pero presidente de la República. sí depende de la población, porque yo te digo algo, poca gente se esperaba el resultado electoral del 23. O sea, que la gente quiso un candidato, quiso otro candidato, finalmente quedó solo Bernardo porque sea tibio, porque esté actuando en favor de las mayorías o de la institucionalidad. La gente sí le va a pasar factura a estos diputados. La gente, yo creo y espero realmente que las redes sociales, espacios como este, no estoy diciendo que en 5 meses vamos a tener una corte como la que merecemos o como la que deberíamos de tener, pero la gente ya no se los van a babosear tan fácil. Ya, y yo por eso es que te decía al inicio de este espacio, no es el mismo proceso cada 5 años. La gente Ahí no somos estamos los de mismos, acuerdo, los Tomás, actores no somos los y mismos. te propongo que de repente, si no ahorita, en el próximo programa, porque si no se nos va perdiendo la memoria, traigamos las caras de los 100 diputados estos que hicieron la elección para los magistrados y los símbolos de los Mm, partidos, ¿ya? sí, Porque me a un parece excelente. político se le Eso lo premia podemos. o se le castiga Ajá. con un voto, ni que fuéramos masoquistas, pues, como sociedad, ¿no? Yo pienso Excelente, que, excelente. Entremos entonces al tema que vale, en el orden en el que habíamos hablado, el poder estatal que se define dentro de un mes, dentro del proceso de la elección de rector de la Universidad de San Carlos. Ya lo decía muy bien acá en el artículo de Prensa Libre, que la USAC tiene voz y voto en 53 instituciones del Estado y en comisiones de postulación clave. El Consejo Superior Universitario define esos nombramientos y administra un presupuesto de 3.522 millones, el 5% debe ser del presupuesto, ¿verdad? Que no siempre se lo entregan, pero con todas sus fallas, todos sus errores, la Universidad de San Carlos sigue siendo un centro de poder, un centro de pensamiento y un centro de poder y de pensamiento que en este momento está en las manos de personas inescrupulosas, de usurpadores, pero aquí mafiosos. es mafiosos, y esto ha generado una contrapropuesta que es la oposición que se articula en este grupo del movimiento Dignidad y Rescate. Hemos visto cómo han tratado de bloquear algunos de los procesos de elección, el proceso de arquitectura, ¿verdad? De los profesionales de arquitectura. ¿Cuál es tu lectura, Jordán? Se vienen días cruciales para la Universidad de San Carlos. El día miércoles hay una elección en profesionales de Derecho, quienes van a segunda vuelta con la planilla 1, que es de Unidad por la Democracia. ¿Cómo esperas que se vaya a desenvolver todo este proceso? Estoy muy optimista porque el hartazgo que vos decías se da a nivel de la sociedad, pues también se refleja al interno de la comunidad universitaria, que ante acciones inescrupulosas que no van a parar, ellos son capaces de todo, Walter Mazariegos y sus secuaces en todo el país, en la San Carlos, para aferrarse al poder. No tenemos que cantar victoria ni aún con todos los cuerpos electorales hasta que no se vote el próximo 8 de abril y se elija un nuevo rector, que espero yo que sea alguien que se pongan de acuerdo los grupos, porque mentira, si decimos que hay un consenso que por quién va a ser el sucesor de Walter, no. Yo esperaría que los electores en su momento se reúnan y hagan un análisis de el contexto que vive el país, los perfiles indicados y dentro de eso, pues buscar una propuesta viable que sea bien recibida por la comunidad universitaria para que tenga un liderazgo, una legitimidad importante, porque va a ser importante, fundamental, va a la redundancia, que ya no esté Walter Mazariegos, pero va a ser también aún más importante ver que se puede ser de una manera diferente en la rectoría, que se puede ser transparente, que se puede tener autoridad moral, que no tiene que ser señalado por ningún gobierno como un actor corrupto y poco democrático como Walter Mazariegos, que rechacen todo lo que haga aparte de afuera, que se sienta incómodo en espacios públicos, que ahorita hay una amenaza que se cierne para cerrar la Universidad de San Carlos, a eso tenemos que ponernos claramente, Tomás.
Así es, como los cuerpos electorales son los primeros que se eligen, ellos pueden proponerse y aglutinarse en cierto movimiento, como es en este caso lo que se denomina dignidad y rescate de la USAC, algo así como Es una es, fracción, porque es hay una fracción, otros hay otra, grupos. ¿verdad? Sí, hay ¿Cómo varios, fue el sí. proceso? El proceso en el último año, en la última elección que fue robada, ¿verdad? Que fue de manera irregular tomada al no permitir el ingreso de los electores. Tu persona participó, Jordán. Hubo también un proceso de una elección primaria, ¿no? Interna de Sí, los pero grupos que al habían sido interno de los... SOS, SOSUSAC es una entidad que aglutina a profesores, egresados y estudiantes, SOS o SOSUSAC. Ahí se hizo una elección primaria, ¿verdad? Entre tres aspirantes a la rectoría y tu servidor salió electo, pero no fui el único contendiente. Walter Mazariegos dio un plan para tener satélites de la mafia, como Luis Suárez, el exdecano de Economía, ¿verdad? Como el doctor Calva, un investigador de medicina, como María Paz, una administradora de empresas del CUNOC de Quetzaltenango, pero al final la mayoría de ellos estaban, compadre, hablado con el partido gobernante, ¿verdad? Con de Yamatei. Y es tanto así que Luis Suárez se retiró y le dejó sus votos a Walter Mazariegos, después fue candidato a vicepresidente, ¿sabes con quién? Con Manuel Conde Orellana, pues María Paz Sí. para alcaldesa de Shela, total, que era todo un plan para fingir que había democracia, ¿no? Como se había venido haciendo por los últimos años. Por eso lo que hicimos como SOSUSAC fue importante porque nunca más va a pasar desapercibida la elección de rector. Hoy todos los reflectores de la prensa están sobre la elección, porque dijeron, bueno, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera sido Walter Mazariegos el rector de la Comisión de Tribunal Supremo Electoral? Seguramente no hubiera sido tan cuestionado, hubiera sido más transparente, hubiera sido mucho más democrático el proceso, porque no podemos esperar que un mafioso como Walter Mazariegos tenga una dirigencia moral ética de la Comisión de Postulación que rindió un listado de 20 profesionales de derecho para el Tribunal Supremo Electoral. Eso no puede ser. Entonces, son lecciones aprendidas, Tomás. Vamos a ver qué pasa en este día que queda para la elección de rector. Digamos que yo quiero estar motivado, esperanzado, creyente en que se le puede dar vuelta a este sistema, esta época oscura de la Universidad de San Carlos voy a dar varias razones, pero la que más me interesa, la que más me parece, es que si en derecho los estudiantes dieron la batalla y se fueron a tercera vuelta con el cuerpo de electores de estudiantes, es cierto, perdieron y el grupo de oficialistas se siente muy ganador, pero sabemos que utilizan todo tipo de artimañas. Si ese cuerpo electoral se puso en juego para darle la vuelta a quienes hoy gobiernan la Universidad de San Carlos, yo creería que todo es posible, Jordán. O sea, no está la gente apachada, no están los estudiantes reprimidos, porque yo estudié en esa facultad y yo te digo, no permiten ni opinar a los estudiantes, no permiten, te digo, una revisión de examen, de un examen parcial, es algo para lo que uno casi tiene que presentar un amparo en la universidad, en la Claro. facultad de Derecho en estos momentos, porque es pura opresión, es un sistema bien represivo. Entonces, eso a mí me genera esperanza, eso les debe generar esperanza a ustedes, porque yo les digo, por una razón, en la Universidad de San Carlos salen muy buenos médicos, ingenieros, todas las carreras técnicas que van a hacer para el sector privado, llámese casi principalmente, salen muy bien preparados. Esta gente puede oponerse un poco más a las estructuras dentro de sus facultades. No ha sido el caso para humanidades, derecho y económicas, que son las más grandes y donde salen muy buenos abogados, muy buenos economistas, pero que tienen mucho que ver con las estructuras que controlan el sector justicia y el aparato del Estado. Ahí es donde está la verdadera batalla. Los ingenieros, los médicos, los arquitectos, aunque también les toca luchar, es más fácil que se aglutinen y que logren darle vuelta a estos cuerpos electorales. Esa es la esperanza que tengo yo, Jordán. Y por eso es importante lo que decías, la cita para el colegio de abogados y notarios, donde deben de votar nuestros colegas, los abogados y notarios, valga la redundancia, pero también los internacionalistas, los sociólogos, los politólogos, los licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Este miércoles va a ser importante que se gane ese cuerpo electoral en el colegio del CAN, ¿verdad? Y ahí la invitación es para ir sin miedo, sin temores, este miércoles a votar en los distintos centros de votación, tanto en la capital como en los departamentos, y decir no a las planillas de Walter Mazariegos. Vean las caras y los rostros de los que encabezan estas planillas de Walter Mazariegos. Ellos son sinónimos de corrupción.
sinónimo de mafias. Entonces no hay que votar por ellos y hay que guardarlos, tenerlos presentes porque después van a ir colando para otras elecciones más adelante. No, y ahora todos van a aparecer en TikTok, que es lo más interesante en su campaña, aparecen en TikTok y luego van a aparecer ahí con el partido Vamos, con el partido Así es. Valor, con el partido Todos de Felipe Alejos, y que están en su derecho de participar, pero que salgan y que lo digan, miren, nosotros participamos porque queremos sacar algo a lo individual, queremos sacar raja de la política, queremos una plaza o queremos ganar algo, porque no pueden ser por principios si están en estos partidos. ¿Te parece si pasamos al siguiente tema, Sí, Jordán, o hay porfa, algo más Tomás, que sí, abordar sobre los dale, actos? dale, dale. No, perfecto. El nombramiento del magistrado titular y suplente por la presidencia. El presidente de la República tiene hasta el viernes 13, me parece, ¿verdad? Para nombrar al magistrado titular y suplente. ¿Cuál es tu expectativa? Él tuiteó, hizo una publicación de que no iba a defraudar al pueblo después de lo ocurrido en el Congreso de la República y que iba a nombrar a alguien digno. ¿Quiénes tenés en mente para que sean nombrados por el presidente? Bueno, esta es una oportunidad que tiene el presidente Bernardo servida en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque su popularidad ha ido a la baja desde el principio, eso es natural, pero él de forma acelerada. Y estos procesos de elección también por lo mal que ha manejado la bancada Semillas Raíces, que no ha sido capaz de generar los consensos necesarios para tener elecciones de personas dignas, pues él sí tiene, no tiene pretexto, Tomás, no tiene ninguna excusa para decir, no, que no, no, él es el quien designa tanto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es lo que le corresponde esta semana, como bien decías. Yo no tengo ninguna duda. Si él quiere dignificar y tener gente intachable, honorable, incorruptible, perfiles como el de Miguel Ángel Gálvez, un juez incorruptible, ¿verdad? Carmela Krupp, una abogada de los pueblos originarios, también imagínense ese dueto, Miguel Ángel Gálvez y Carmela Krupp sería muy interesante, pues, porque estaría un abogado que ha ejercido justicia, que tuvo que salir al exilio de forma preventiva, y aquí aprovecho para decir donde Miguel Ángel Álvarez al día de hoy no tiene orden de captura, aparte sea que le quieran sacar una así express, que todo puede pasar en Guatemala, pero eso tampoco le impedía ser designado por el presidente, que no se vaya a dejar asustar al presidente por sus asesores, existe el principio de inocencia, y por eso Miguel Ángel Gálvez puede ser fácilmente designado, si hay voluntad política de darle dignidad, como hoy lo dijo en su aparición pública en el Palacio Nacional, y la inclusión de abogadas indígenas sería importante también en ese dueto que él tiene la responsabilidad de nombrar, Tomás. Sí, hay perfiles que me parecen son bastante oportunos para la ocasión que se está viviendo en el país y también hacer, yo creo, la reflexión que en cualquier sociedad o sistema medianamente democrático o que anhele, porque es llegar a la democracia y a la justicia es como, me imagino, la luz en un túnel que estamos tratando de avanzar como sociedad y como individuos hacia alcanzarla. No debería permitir que en medio de un proceso de postulación se le inicie una carpeta de investigación a una persona. O sea, no puede ser el caso que bien vivió tu persona, Jordán, que ya estando inscrito como candidato te inventen ese, ¿verdad? Ese, ¿cómo fue? Una carta, un memorándum, algo para no No, 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 permitir que digamos, yo tuvieras fui tus... proclamado candidato a la vicepresidencia por MLP, acompañando a la compañera Telma Cabrera, el 28 de diciembre del 2022, fuimos proclamados. Y después, en los primeros días de enero, el modo avión, este títere del pacto corrupto, Alejandro Córdoba, va y pone una denuncia, y entonces se arma un convenio entre el secretario de Tribunal Supremo Electoral, que va ahorita para candidato a magistrado titular, y de repente se la den como premio, ¿verdad? Ahorita ni me recuerdo su nombre, un tipo que representa lo más oscuro, el secretario del Innombrable. Tribunal Supremo Electoral, innombrable, bien lo decís. Entonces, se armó un procedimiento extraño ahí para, yo tenía el finiquito, lo presenté oportunamente, y dijeron, después quien tenga denuncias no puede participar. Lógicamente todo el parche estaba hecho, pues proclamado. Después ponen la denuncia, después crean este mecanismo espurio y luego dicen, no, no pueden participar. Entonces, este tipo Eso de no cosas, tiene ningún ojalá que no sustento en suceda. derecho. Eso no tiene ningún No, y sustento en derecho de que alguien se violaron proponga y mi, después de... violaron mi derecho humano político, ya por eso el Estado guatemalteco reconoció que se violó este derecho humano político de ser electo sin una sentencia, solo por una simple denuncia.
ya oportunamente tiene que pedir disculpa el Estado guatemalteco, El pero presidente. pues No, sería lo no, no, ideal. no. Lo voy a La decir, son población, otros mira, yo te pido, 6 meses. nosotros te pedimos una disculpa a todos los que estamos viendo en nombre del Estado, que estos que están, Ya vamos a esos ver que qué están ahí no pasa. van a hacer Esto ni eso. vamos a hablarlo a profundidad oportunamente, Tomás, pero en concreto yo digo, hoy Miguel Ángel Cárdenas puede ser electo magistrado a la Corte de Constitución, la compañera Carmela Jurup, la colega, también puede ser electa, de un binomio muy interesante, ¿verdad? Exiliado, juez incorruptible, mujer abogada indígena, interesante, dignificar y ser incluyente a nivel de la Corte de Constitucionalidad. ¿Va a tener algún efecto el papel de John Barrett que estuvo llamando a los diputados, dicen, y a todo, y también se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia según las redes sociales? ¿Va a tener un papel en la reacción del presidente Bernardo Arévalo o es un acto la indignación que ha presentado de la Yo hasta soberanía? no ver, no creer, yo ahorita ya solo lo que vea, porque después no me hace bien nada de que es verlo aparecer y decir que no es buena la injerencia, como cuando se habla, Tomás, de que hay manipulación. Ese sujeto es manipulable. Quien manipula es malintencionado, pero quien se deja manipular está peor. Entonces, a él y nada más que a él, al presidente Bernardo Arévalo, él tiene la decisión, nombrar magistrados a la Corte de Constituciones decentes, incorruptibles y valientes, e igual forma un profesional de derecho intachable para la Fiscalía General. Si no, apague, vámonos. Voy a hacer yo la reflexión que, digamos, muchos hemos exigido. No creo que reconocemos que ha habido un cambio en la presidencia y en algunos cuadros del organismo ejecutivo del gobierno anterior a este. Alguna diferencia ha habido, no en toda la estructura del aparato del Estado o del gobierno, pero sí en su mayoría. Eh, pero yo también siento que acá se da un efecto, y es que, digamos, ya en el penúltimo inning sale Bernardo con este acto, ¿no? Igual vamos a analizar después lo del Congreso, porque también los diputados salen reivindicados y con enhorabuena el papel que hicieron la bancada de Semilla y Raíces, también la diputada Sonia Gutiérrez, José Chic, hay que reconocérselos, pero en inglés se dice muy poco, muy tarde, ¿verdad? Too little, too late. Pero la gente está desbordada, ¿no? Por el presidente que se armó de valor y ¿por qué no vimos eso desde el inicio del gobierno, Jordán? No sé, entonces le ha faltado contundencia, ¿verdad? Es decir, el presidente venía de la academia, de la diplomacia, con una experiencia de 4 años del Congreso, que en política es poco, pero algo es algo. Pero como los agarró por sorpresa el triunfo, porque nadie se lo esperaba, ningún analista, ninguna encuesta lo miraba gobernando, pero tuvo una larga transición para buscar un equipo adecuado, no solo de ministros y ministras, sino también de asesores. Uh -huh. Pero al final uno puede tener asesores, Tomás, pero uno decide como tomador de decisiones. Sí. Y ahí es donde hoy, más que nunca, dejando al lado lo que ha pasado en estos 2 años y pico, él puede decir, soy un presidente que no se deja intimidar, que no se deja presionar, y vamos a dignificar, dijo hoy, vamos a ver qué tanto dignifica la Corte de Constitucionalidad, porque hablar es relativamente fácil. Fácil. Ahora vamos a ver Jordán no va a lo que decirle al presidente a quién debería de no, nombrar, yo no pero sé no te quién. molestaría que nombrara al juez Galvez y a No, Carmela yo Curupe. públicamente, si yo fuera presidente de la República, nombraría, sin dudarlo, ya lo hubiera nombrado, Miguel Ángel Galvez y Carmela Jurup. No, a él le da oxígeno una decisión de esta naturaleza. Él viene a subir su popularidad, lógicamente los dueños de la finca se van a sentir quizás incómodos con magistrados, así, pero ya van a tener mayoría. Entonces, ¿por qué una Sí. dosis de dignidad y de gente Es también capaz? es también trasladarse al 2027, y vos bien lo recordabas, a dos procesos electorales esta Corte de Constitucionalidad. O sea, tiene implicaciones en el 27 y en el próximo proceso electoral a quién nombra el presidente de la República. Sí, pero en ese sentido, en el tema electoral, el Tribunal Supremo Electoral, ojo, ahí el Congreso, es 2/3 partes, Tomás. Ahí, señores, señoras de Semilla, por favor, no queremos un Tribunal Supremo Electoral balanceado. No, no, ya vimos que estas balanzas después
son balanzas para el mal, ¿no? Necesitamos un Tribunal Supremo Electoral de magistrados a este organismo de Estado independientes que no se dejan mangonear, que no van a estar vedando derechos humanos políticos de ser electo, que no van a tener discrecionalidad, que actúen apegados a derecho. Y ellos lo pueden conseguir porque cuando son chispudos para aprobar cosas donde hay presupuesto para los consejos departamentales, etcétera, pues que se pongan las verdaderas pilas, pienso yo. ¿Por qué? Porque no son 82 votos, Tomás, no son la mayoría simple. La mayoría calificada 107 votos y ellos son partes importantes de un número así. Y pues para abordar ese tema, Douglas Cuevas en su cuenta de Twitter, X, anteriormente conocido como Twitter, señalaba justo el día de hoy que la Corte de Constitucionalidad negó los amparos que buscaban repetir la nómina de 20 candidatos al Tribunal Supremo Electoral y evitar que el Congreso hiciera la elección de esta lista de candidatos. El Pleno del Congreso tiene en agenda comenzar mañana con la elección de magistrados. ¿Cómo prevés que va a ser esa sesión del Congreso, Jordán? Entonces tendría que haber debate, discusión, tenían que verse perfiles, trayectorias que han hecho en su vida. Fue ridículo que le pusieran a grabar un video de 5 minutos a los aspirantes a magistrados. ¿Qué se puede decir? ¿Y cuál es su plan de trabajo? ¿Qué plan de trabajo pueden tener, Dios mío? Bueno, Jordán, nuevamente ha sido un placer poder platicar con tu persona. Un abrazo a la distancia y a toda la gente que nos vio. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos analizando cómo se vienen desarrollando estos procesos que tanto van a afectar al quehacer de la justicia, del derecho y del proceso electoral en nuestro país. Sí, Tomás, por favor, recordándoles que nos ayudaría mucho si le dan el tic a la campanita, síganos, compártanos, recomiéndenles a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, novios, exnovios, esposos, esposas, todo el mundo tiene que estar viendo este programa que hablamos con la verdad verdadera y con ganas de que tengan ustedes mayores elementos de criterio para formarse su propio juicio. Muchas gracias y hasta la Un próxima. abrazo.